¿Alguna vez te han traicionado tan fuerte que se te borró la sonrisa por semanas? Yo sí. Y lo peor es que vino de la única persona que jamás pensé que me haría daño, mi mejor amiga. Después de una década de amistad, le organicé con todo mi cariño su baby shower, le compré regalos, la cuidé. Y frente a todos los invitados ella se paró en medio del salón, señaló a mi marido y gritó: «Él es el padre de mi bebé», así sin anestesia. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera lo dijo en serio. Desde que tengo uso de razón adulta, ella estaba ahí. Carmen y yo nos conocimos en la Universidad de Barcelona cuando ambas teníamos 18 y más miedo que ropa planchada. Compartíamos un piso estrecho lleno de humedad y con un baño que se atascaba cada 2 días. Pero para nosotras era un castillo. Carmen era luz, caos, risa. Yo era estructura, listas, horarios. Y en esa mezcla nos hicimos hermanas. Ella estudiaba comunicación y soñaba con ser famosa. Yo más clásica, derecho y una plaza en un bufete con nombre de apellido doble. A pesar de eso, no hubo fin de semana en el que no acabáramos juntas, ya fuera tiradas en el sofá, viendo pelis de terror o bailando reggaetón hasta las 3 de la mañana en algún bar con luces rojas. Después de graduarnos, yo me mudé a Madrid para trabajar. Carmen se quedó un tiempo más en Barcelona y empezó a trabajar como gestora de redes sociales por cuenta propia. Con el tiempo se convirtió en influencer. Primero eran fotitos con frases inspiradoras. Luego vinieron los outfits, los sorteos, los stories diarios con filtros de gatito. Le iba bien. Tenía un estilo caótico cercano. La gente la seguía porque sentían que era su amiga, y en parte lo era, con todos. Pero conmigo era otra cosa. No importaba cuánto creciera su número de seguidores, siempre encontraba un hueco para mandarme notas de voz eternas o pedirme consejo legal. Incluso cuando empecé a salir con Javier, ella era parte del paquete. A Javier lo conocí por culpa de Carmen. Ella organizó una fiesta en una azotea clásico, suyo con diques y luces, y una máquina de humo que nadie sabía usar bien, y ahí apareció él. Alto de barba, recortada con esa pinta de tipo tranquilo que no llama la atención, pero te atrapa cuando habla. Carmen se le acercó primero, por supuesto, pero luego me lo presentó. Y el resto, bueno, ya sabes cómo va. 2 años después nos casamos. Carmen fue mi dama de honor. Me ayudó a elegir el vestido, decoró la ceremonia con girasoles y hasta leyó un discurso que hizo llorar hasta al camarógrafo. En serio, fue el alma de la boda. Todos decían que qué suerte tenía de tener una amiga así. Y yo me lo creía, porque sí lo era. Nuestro matrimonio con Javier era sólido. No perfecto, pero con las bases claras. Él era programador más bien introvertido, pero atento. Compartíamos una pasión por los viajes tranquilos, los perros y los desayunos eternos del domingo. Nunca hubo grandes peleas, solo desacuerdos normales. En resumen, éramos felices. Mientras tanto, Carmen también encontró el amor. A su manera. Conoció a Diego, un argentino con pinta de surfero y cerebro de ingeniero. Hacían una pareja curiosa, ella tan impulsiva y él tan zen, pero se complementaban. Se casaron en una ceremonia íntima en la Costa Brava, y yo estuve ahí, por supuesto. Aunque debo admitir algo, ya empezaba a oler raro. Carmen comenzó a cambiar. Más exigente, más quejumbrosa. Ya no compartía tanto como antes. Sus stories eran todo sonrisas, pero en privado se notaba la frustración. Me decía que Diego no era tan emocionante como parecía, que se sentía sola, que extrañaba nuestra época universitaria. Yo intentaba consolarla, pero también ponerle los pies en la tierra. La vida real no es Instagram, le dije una vez. Me dejó en visto por 3 días. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Me dijo que estaba embarazada. La llamada fue un mar de emociones. Carmen lloraba de felicidad y yo con ella. Me sentí tan orgullosa, tan emocionada que casi no lo podía creer. Después de años de escucharla hablar de tener un mini Carmen, por fin se le hacía realidad. Lo más loco vino después, me pidió que fuera la madrina. Te juro que se me paró el corazón. Dije que sí sin pensarlo.
y me lancé de lleno a preparar el mejor baby shower que alguien pudiera tener. Escogí el tema aguas amarillo porque era su color favorito desde que era adolescente. Ella decía que el amarillo traía buena suerte y hasta tenía un tatuaje de un sol en el tobillo. Durante semanas planifiqué hasta el más mínimo detalle. Llamé a todos nuestros amigos de la universidad, incluso a esos que ahora vivían fuera. Diseñé las invitaciones, contraté un servicio de cupcakes personalizados, encargué flores frescas, globos gigantes y hasta una piñata con forma de patito. Todo tenía que ser perfecto. Carmen parecía feliz. Me enviaba fotos de los vestidos que pensaba usar, me pedía consejos para la lista de regalos, se reía conmigo por WhatsApp. Volvimos a ser ese dúo imparable de antes. Yo sentía que estábamos recuperando algo bonito, como si nada malo pudiera romper eso que habíamos construido. La víspera del evento nos quedamos hablando por videollamada hasta las 2 de la mañana. Carmen me decía que estaba nerviosa, que tenía miedo de ser mamá, que esperaba estar a la altura. Le prometí que siempre estaría con ella, que su hijo también sería un poco mío. Y ella me miró medio en broma, medio en serio y dijo, «Gracias, Lu. No sé qué haría sin ti». Nunca imaginé que 24 horas después me arrepentiría tanto de esas palabras. El día de la fiesta amaneció radiante con ese sol madrileño que parece abrazarte sin permiso. Me levanté temprano, preparé una lista mental de todo lo que tenía que revisar: decoración, comida, música, fotógrafa, mesa de regalos, y salí disparada como si tuviera una boda entre manos. Y sí era casi eso. Era el día de Carmen, mi amiga de toda la vida, la futura madre del ahijado o ahijada que estaba por llegar. Nada podía salir mal. Llegué al local con Javier a las 9 de la mañana. Era un salón bonito, con ventanales enormes y un pequeño jardín en la parte trasera. Me pasé las primeras 2 horas organizando las mesas, colgando guirnaldas amarillas, acomodando los recuerdos personalizados con los nombres de Carmen y Diego. Todo olía a vainilla y limón. Javier, como siempre, era mi apoyo silencioso. Me ayudó a inflar los globos, a conectar los altavoces y hasta a organizar los regalitos para el bingo del bebé. A las 11 llegaron los primeros invitados. Gente de la universidad, amigas de yoga de Carmen, algún que otro vecino, y su madre, que siempre tenía esa cara de no entender qué hacía su hija con una vida tan pública. Todos traían sonrisas y bolsas con regalos envueltos con moños brillantes. Se respiraba buena onda. Y entonces llegó ella. Carmen apareció en la entrada como si fuera una estrella de cine. Vestido amarillo mostaza, largo hasta los tobillos, sandalias planas, maquillaje impecable y una sonrisa que no parecía de este planeta. Estaba preciosa, no te voy a mentir. Tenía ese brillo especial que tienen algunas embarazadas. Todos se acercaron a abrazarla, tocarle la barriga y decirle lo guapa que estaba. Carmen sonreía, abrazaba, posaba para las fotos como si estuviera en una alfombra roja. Y yo detrás de ella, feliz. Feliz de verla así. De haber contribuido, aunque fuera un poquito, a ese momento. Las primeras horas pasaron volando. Se jugó al bingo del bebé, al juego de adivinar el tamaño de la barriga con un hilo. Hubo preguntas graciosas sobre quién cambiaría más pañales y si Diego aguantaría una noche entera sin dormir. Risas, fotos, vídeos. Carmen parecía disfrutar cada segundo y yo me sentía orgullosa, como si fuera la directora de una obra que estaba saliendo perfecta. El almuerzo se sirvió a las 2. Comida ligera, bocadillos variados, canapés, tartaletas, fruta fresca. Todo muy instagrameable, como diría ella. Nos sentamos en mesas redondas, cada una decorada con flores amarillas y pequeños cartelitos con frases sobre la maternidad. Carmen estaba en el centro con Diego a su derecha y Javier a su izquierda. Yo me senté frente a ellos riendo con algunos amigos que no veía desde la universidad. Y cuando ya parecía que todo iba como la seda, ocurrió. Carmen se puso de pie, dio un par de palmaditas para llamar la atención y se acomodó el vestido como si fuera a dar un discurso. Todos la miramos. Algunos sacaron el móvil para grabar. Carmen sonrió de oreja a oreja.
quiero tomar un momento para agradecer a todos por estar aquí, dijo con ese tono dulce que usaba cuando grababa videos. Sé que muchos han viajado desde lejos y eso significa mucho para mí. Este bebé ya es muy querido y afortunado de tener tanta gente bonita alrededor. Aplausos, gritos de "guapa" desde el fondo. Carmen hizo un gesto para calmar al público, pero antes de seguir con la fiesta continuó: quiero hacer un agradecimiento especial a alguien que ha sido muy importante para mí durante estos últimos meses, alguien que, aunque no lo sepan, ha estado más presente de lo que parece. Ahí me empecé a inquietar. Miré a Diego. Estaba serio pero tranquilo. Miré a Javier, que tenía la mirada fija en la copa de agua. Yo ya no sonreía. Ese alguien, siguió Carmen con una voz más intensa, es el padre de mi hijo. El silencio fue brutal, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Y está aquí con nosotros. Está sentado justo... Pausa dramática. Mirada fija en mí. A mi izquierda gritó de pronto señalando a Javier con el dedo como si estuviera en un programa de concursos. Javier es el padre de mi bebé. Mi mente se congeló. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. No sabía si era una broma, una pesadilla o un malentendido cósmico. Javier se quedó petrificado. Diego abrió la boca pero no dijo nada. Alguien dejó caer una copa. Yo simplemente me apagué. Fue como si me desconectaran del cuerpo. Sentí el zumbido de los murmullos, las miradas clavadas en nosotros, la tensión espesa flotando en el aire. Mi garganta se cerró. No podía hablar, no podía moverme. Solo podía mirar a Carmen, que ahora se reía. Una risa exagerada, casi histérica. «Es broma, por favor. Tranquilos, es una broma», dijo entre carcajadas. «Una prank, una broma para redes. Mirad, hay cámaras por todos lados. Es contenido para mi canal». Miré alrededor. Y sí, había pequeñas cámaras escondidas entre las flores en las estanterías, incluso una en el marco de la puerta. Nadie entendía nada. Algunos soltaron risas nerviosas. Otros estaban tan incómodos como yo. Una mujer mayor se levantó y se fue sin decir palabra. Diego estaba rojo. No de vergüenza, de furia. Se levantó de golpe, tiró la servilleta al suelo y le dijo a Carmen: «¿Estás enferma o qué? ¿Qué clase de broma de mierda es esa?» «Ay, Diego, no exageres», dijo ella, aún riendo. «Es para generar engagement. Es divertido. Mira la cara de Lucía». Y ahí me miró. Me apuntó con la mirada como si fuera parte del guión. «Vamos, Lu, no te pongas así. Sabes que te quiero, no fue para hacerte daño». Yo no respondí. No podía. Tenía el corazón en los pies. Toda la ilusión, la dedicación, los recuerdos se desmoronaban frente a mí. Sentí que el aire del salón se volvía irrespirable. Javier se acercó, me tocó el brazo, susurró mi nombre. Apenas le oía. Quería gritar, llorar, huir, pero no hice nada. Solo me levanté, cogí mi bolso y salí. Como un fantasma, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi a Carmen en persona. La caminata desde el salón de fiestas hasta el coche fue como si cruzara un campo minado. Todo me temblaba las piernas, las manos, la boca. Sentía el corazón golpearme las costillas como si quisiera salirse. Javier venía detrás de mí sin atreverse a decir nada. Y hacía bien. En ese momento cualquier palabra era gasolina. Nos subimos al coche. No encendió el motor de inmediato. Se quedó mirándome esperando. Yo no podía mirarlo. Tenía la vista fija en mis rodillas. Y cuando por fin hablé, lo hice con una voz que no parecía mía. «¿Sabías algo? ¿Cómo se te ocurre?». Me respondió de inmediato dolido: «¿Tú crees que estaría tan jodidamente tranquilo si supiera que Carmen iba a hacer esa locura?». No contesté. No porque dudara de él, sino porque aún no sabía qué pensar. Mi cerebro iba más lento que mis emociones. Tenía la cara caliente, pero el cuerpo frío. Era una mezcla de rabia, vergüenza y algo peor, decepción. Esa noche fue un silencio espeso.
Javier durmió en el sofá sin que yo se lo pidiera. Yo me quedé en la cama con los ojos abiertos, repasando cada segundo de la fiesta como si fueran pruebas de un juicio. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se le ocurrió algo así? ¿Y para qué? ¿Por unas vistas, por unos likes, por contenido? Al día siguiente me despertó el sonido del móvil. Mensaje de Carmen. Hola, guapa. ¿Podrías llevarme a la consulta mañana? Tengo cita con la matrona y Diego está raro. Gracias. Como si nada hubiera pasado. Como si el día anterior no hubiera destruido mi mundo por una maldita broma. No respondí. Me fui a la cocina, preparé café con las manos aún temblorosas y me encerré en el baño. Minutos después otro mensaje, esta vez más seco. Entiendo que estés sensible, pero estás exagerando. Fue una broma. ¿De verdad te vas a poner así por un poco de humor? Me hervía la sangre. Y ahí no acabó. A la hora siguiente me llegó un mensaje nuevo. Sabes que lo que te pasa es que estás amargada porque tú no puedes tener hijos. Siempre lo supe. Te duele que sea yo la que lo haya conseguido primero. Qué pena. Tuve que sentarme. El cuerpo me fallaba. Esa puñalada no me la esperaba. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante años, como si lo llevara guardado como un as bajo la manga, y lo soltó. Así. Frío, calculado, cruel. Corrí al salón y le mostré el móvil a Javier. Él lo leyó y apretó los dientes. Estaba tan rojo que parecía a punto de explotar. No puede ser. No puede haberte escrito eso, dijo. Léelo tú mismo. Y lo peor es que eso no era todo. Esa misma tarde Javier recibió un mensaje desde otro número. Era Carmen. Esta vez el veneno era para él. Tú tampoco eres tan hombre como aparentas. Si no puedes dejar embarazada a tu mujer, ¿para qué estás con ella? ¿No te da vergüenza? Seguía con insultos y frases tan bajas que no me atrevo a repetirlas. Nos quedamos en silencio. Javier se sentó, se pasó las manos por la cara, luego se levantó y dijo: Voy a hablar con Diego. Ya basta. Lo dejó todo y se fue a casa del otro. Yo me quedé en el sofá temblando como si fuera una víctima de guerra. No me sentía una mujer traicionada. Me sentía una idiota. Una idiota que le dedicó una década de amistad sincera a una persona que no merecía ni 5 minutos de atención. Esa noche Javier volvió y me dijo que Diego estaba destrozado, que no sabía nada de los mensajes ni del juego de Carmen y que llevaba semanas sintiendo que algo iba mal, pero no imaginaba que llegaría a ese nivel. Dijo que estaban discutiendo y que Diego incluso había dormido en casa de su hermano la noche anterior, que se planteaba dejarla. ¿Y el bebé?, pregunté. Dice que lo va a criar solo si hace falta, que no va a permitir que Carmen le arruine la vida ni la infancia a su hijo. Me puse a llorar. No por Carmen, no por Diego, por mí, por Javier, por todo lo que construimos alrededor de una amistad que en realidad estaba podrida desde hacía tiempo. Al día siguiente me levanté decidida, con la energía de una mujer que ya no tiene nada que perder. Cancelé el pedido del cochecito que le había comprado, un modelo carísimo con accesorios hasta para la lluvia del Amazonas. Llamé a la tienda y pedí reembolso. También llamé al lugar de eventos y les dije que no pagaría la segunda parte del contrato. Por una razón muy simple, la fiesta se había convertido en una agresión pública. Eliminé su lista de regalos de internet. Me metí a su perfil, busqué su enlace del Baby Registry y la borré. Que lo hiciera de nuevo si quería, pero no con mi ayuda, no con mi amor. Horas más tarde me llegó un correo de ella, ni siquiera un mensaje, un correo lleno de veneno. Me llamó fea, patética, mantenida, que vivía de Javier, que no tenía personalidad, que era una envidiosa, que nunca me había querido realmente. No respondí, ni siquiera lo terminé de leer. Solo cerré el portátil, fui a mi móvil y la bloqueé de todas partes. Instagram, WhatsApp, correo, llamadas. Como si jamás hubiera existido. Javier hizo lo mismo, pero antes de eso le mostró los mensajes a Diego. Quedaron en recopilar todo lo que habían recibido. Diego necesitaba pruebas, porque lo que iba a hacer era irreversible.
2 días después, Diego pidió el divorcio. La enfrentó, le mostró los mensajes, las grabaciones, todo. Carmen lloró, gritó, dijo que estaba estresada, que era culpa de las hormonas, que solo quería que la gente hablara de ella, que no pensaba que el daño fuera tan grande. Pero ya era tarde. Diego se fue y pidió la custodia total del bebé. Carmen intentó volver a conectar conmigo desde otro número. Me mandó mensajes con corazones, con audios, con excusas. Luego vinieron los insultos de nuevo. Un ciclo interminable. Hasta que la ignorancia total fue mi único escudo. Poco después, sus redes sociales empezaron a llenarse de comentarios negativos. Alguien había compartido el vídeo completo de la broma. Sin cortes, sin música, sin filtros. Solo ella, señalando a mi marido y yo con la cara desfigurada de dolor. Internet no perdona, y la gente menos aún. Carmen lo perdió todo en cuestión de semanas. Sus contratos con marcas, sus seguidores, su reputación. Hasta sus propios padres, cuando les contamos lo que había pasado, decidieron tomar distancia. Fue a vivir con ellos, sí, pero ya no era la hija adorada. Era la decepción de la familia. Y yo respiré por primera vez en semanas. Respiré profundo. Miré a Javier y me di cuenta de que lo tenía todo. Un marido que me respetaba, un amor sólido y una nueva libertad. La de vivir sin la sombra de una amiga, que en realidad solo era una bomba de tiempo con cara bonita. Nunca más supe de Carmen. Y la verdad, no la extraño ni un poquito. Después de bloquear a Carmen de todos lados, experimenté algo parecido a un vacío silencioso. No era alivio, todavía era más bien como el eco, después de una explosión, el momento en que el ruido se va, pero los escombros siguen cayendo. Había tanto dentro de mí, rabia, tristeza, decepción, que ni siquiera podía nombrarlo todo. Lo único que sabía era que ya no quería vivir en la misma narrativa que ella. Durante años me creí su mejor amiga. Me repetía que las amigas verdaderas se apoyan en todo y confundí ese apoyo con soportar. Soportar sus dramas, sus gritos, sus pequeñas humillaciones. Y ahora entendía lo que yo llamaba amistad. Ella lo había usado como escenario, como si yo fuera solo un personaje secundario en la serie de su vida. Una semana después del baby shower, Diego me escribió. No era para hablar de Carmen. Era para darme las gracias, por contarle la verdad, por no quedarme callada, por haberle pasado los mensajes. Me dijo que ya había iniciado el proceso de divorcio y que su abogado le había aconsejado pedir custodia total, especialmente por la inestabilidad emocional de Carmen. Me confesó que se sentía culpable por no haber visto antes las señales. No te culpes, le respondí. Cuando uno quiere a alguien se vuelve ciego. A todos nos pasó. Y sí, todos habíamos estado ciegos. Yo la primera. Esa misma tarde fui a recoger una caja de cosas que Carmen me había dejado meses atrás. Una mezcla de libros, ropa que me prestó y algunos objetos que guardábamos de la uni. La madre de Carmen fue quien me abrió la puerta. Su cara era pura vergüenza, como si también llevara parte de esa culpa encima. No me ofreció pasar. Solo me entregó la caja con manos temblorosas y me dijo: «Lo siento, Lucía». No sabíamos, yo no dije nada, solo asentí. Y al darme la vuelta supe que no volvería a esa casa jamás. De camino a casa pensé en todo lo que habíamos compartido. Vacaciones juntas, novios desastrosos, confesiones a las 3 de la mañana. Las veces que Carmen se quedaba en mi sofá después de una ruptura, cómo lloramos juntas cuando murió su abuela. Todo eso, ¿era falso o no? No lo era. Pero ahora entendía que en su mundo todo tenía que girar alrededor de ella, incluso el dolor. Esa noche hablé con Javier. Llevábamos días evitándonos sin querer. Compartíamos camas, cenas, silencios, pero no palabras verdaderas. Y necesitábamos ponerlo todo sobre la mesa. ¿Tú crees que alguna vez te gustó?, le pregunté sin rodeos. Él me miró como si le hubiera pegado una bofetada. ¿Estás hablando en serio? Sí, quiero saberlo.
Lucía, jamás. Carmen me parecía divertida e intensa, sí, pero nunca la vi como mujer. Nunca. Es más, muchas veces me parecía insoportable. Solo que tú la querías tanto que me callaba. Me reí. Por primera vez en días solté una risa sincera. Pues sí, era insoportable. Nos miramos. Y en ese momento supe que íbamos a estar bien. No perfectos, pero juntos. Javier me abrazó fuerte. Me dijo que me admiraba por cómo había manejado todo, que tenía razón en cortar por lo sano, que le dolía, pero que era lo mejor. Entonces me surgió una idea. Agarré el portátil, abrí el correo y escribí un último mensaje. No para Carmen, para mí. Hola, Carmen, no voy a insultarte, no voy a pelear. Solo quiero decirte algo, ya no te odio. Porque odiarte sería seguir dándote poder. Y se acabó. Te devuelvo todo. Tus dramas, tus mentiras, tu necesidad constante de atención, ya no me pertenecen. Te los dejo. Me quedo con lo bueno que viví contigo, porque no todo fue mentira. Pero cierro la puerta. No porque te deteste, sino porque me quiero. Cuídate. Y ojalá algún día entiendas todo el daño que hiciste, no solo a mí, sino a todos los que confiaron en ti. Adiós. No lo envié. Lo guardé como borrador y luego lo borré. Porque no necesitaba que lo leyera. Necesitaba escribirlo para mí, para sacarlo de mi pecho y dejarlo atrás. A la mañana siguiente salimos de viaje. Javier me propuso que nos fuéramos unos días fuera de Madrid. Nada planeado, solo coger el coche y ver dónde terminábamos. Terminamos en el norte, en un pueblo costero, donde nadie nos conocía y donde el único ruido eran las olas. Allí me reconecté conmigo. Caminé por la playa, sin mirar el móvil, comí lo que me dio la gana, dormí sin culpa. Una tarde, mientras tomábamos vino blanco frente al mar, Javier me tomó de la mano y me dijo: no sé si algún día tendremos hijos, pero si no los tenemos igual, me siento completo contigo. Y lloré, pero ya no de rabia ni de tristeza. Lloré porque me sentí amada vista, porque por primera vez en semanas sentí paz. Carmen quedó atrás, no en el olvido, porque uno no borra 10 años de la noche a la mañana, pero sí en el pasado. Ya no formaba parte de mi presente, ni de mi futuro. Y eso era suficiente. Cuando volvimos a casa decidí hacer una limpieza profunda, no solo de objetos, sino de vínculos. Eliminé fotos, vacié carpetas, regalé cosas que me recordaban a ella. Incluso borré mensajes antiguos. Hice espacio literal y simbólicamente, y ahí empezó algo nuevo. No voy a decirte que fue fácil. Hubo días en los que la extrañé aunque no lo mereciera. Días en los que me sorprendía sonriendo por una anécdota y luego me daba cuenta de que era con ella. Pero el corazón es así, tonto a veces. Leal incluso cuando no debe. Con el tiempo esa herida se volvió cicatriz, una marca que no me avergüenza, que me recuerda que sobreviví, que fui valiente, que elegí amarme antes que aguantar lo inaguantable. Y aprendí. Aprendí que las personas que te quieren no te humillan, que las bromas que duelen no son bromas, son puñales disfrazados. Y sobre todo aprendí que cortar lazos no es un acto de odio, sino de amor propio. Hoy puedo mirar atrás y contar esta historia sin temblar, porque ya no me pertenece, porque Carmen ya no vive en mi cabeza ni en mi vida, y porque al final me quedé con lo más importante, mi dignidad, mi calma, y Javier. El tiempo, dicen, no lo cura todo, pero sí acomoda las cosas en su sitio. Después de todo lo que pasó, las emociones ya no me dominan como antes. A veces pienso en Carmen como una tormenta que arrasó con todo, pero que también dejó espacio para reconstruir. Y en ese sentido, agradezco el desastre. Diego ganó la custodia del bebé. No fue fácil, pero el juez consideró que Carmen no estaba en condiciones de cuidar a una criatura. No por tener una enfermedad mental como muchos pensaron, sino por su falta de empatía, su egoísmo, su necesidad constante de validación pública. Ella no lo entendió.
se hizo la víctima, subió videos llorando culpando al odio en redes, pero ya nadie le creía. La máscara se había caído. Yo no vi nacer a ese bebé, no estuve ahí, y me dolió más de lo que admito, porque ese niño o niña, no lo sé nunca, lo supe, pudo haber sido mi ahijado. Pude haber estado en su vida, pero hay decisiones que una no toma con el corazón. Hay que tomarlas con la cabeza, con la dignidad. Y por mucho que me doliera estar cerca de Carmen, aunque fuera por ese bebé, era invitar de nuevo el caos. Hoy Carmen vive con sus padres sin trabajo estable, sin Diego, sin redes sociales que la sigan aplaudiendo. Algunos dirán que es karma. Yo digo que es consecuencia. Todo lo que sembró lo recogió. Y no porque yo lo haya buscado. Yo solo me aparté. Fue la vida la que se encargó del resto. En cuanto a Javier y yo, estamos mejor que nunca. No porque todo esté perfecto, ninguna relación lo está, sino porque nos elegimos desde la verdad. Nos hablamos de frente sin filtros. Viajamos más, nos reímos más, incluso empezamos terapia de pareja para reforzar lo que ya teníamos. Y aunque el tema de los hijos sigue ahí como una nube suave, ya no es una tormenta. Si vienen bien, si no también, nos tenemos, y eso basta. A veces cuando voy caminando por el parque o estoy sentada en una terraza tomando café, me asalta un recuerdo de Carmen. Una frase suya, una risa, una canción que escuchábamos juntas. Ya no me duele. Ahora son solo postales de otro tiempo, como mirar fotos viejas de un viaje que terminó mal. Lo viviste, lo sentiste, pero ya no estás ahí. Y con el tiempo entendí algo importante. Hay amistades que son una especie de amor, de esos que no tienen nombre pero que te sostienen cuando todo tiembla. Y cuando ese amor se rompe, duele como una ruptura de pareja o más. Porque con una amiga verdadera no haces pactos, no firmas contratos, simplemente confías. Y que esa confianza se quiebre es devastador. Pero también entendí que no por eso hay que dejar de confiar. Que no todas las amigas son como Carmen, que uno no debe cerrar el corazón por miedo. Al contrario, hay que aprender a reconocer las señales, a poner límites, a decir basta cuando algo ya no te hace bien. Porque al final del día lo más importante no es cuántos años duró una amistad, sino cómo te sentías en ella. Yo me sentía pequeña, silenciada, usada, y hoy sin ella me siento libre. Por eso si estás leyendo esto y hay una Carmen en tu vida, una persona que te manipula, que te humilla con bromas, que te culpa cuando no sigues su guión, sal de ahí. No esperes una explosión para despertar. No hace falta que sea un escándalo público. A veces basta con el silencio interior que te dice que algo no está bien. Hazle caso. No todas las amistades valen la pena. No todas merecen segundas oportunidades. Y eso no te hace mala persona. Te hace valiente. Hoy yo soy una mujer más fuerte. No por haber aguantado, sino por haber soltado, por haber elegido mi paz, por haber aprendido que no todo lo que brilla en las redes es oro y que a veces la traición viene disfrazada de sonrisa perfecta. Pero también soy una mujer agradecida, porque aunque Carmen fue mi peor decepción, también fue mi mayor lección. Y con eso basta. ¿Y tú perdonarías una traición así o cerrarías la puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios que quiero leerte. Y si esta historia te removió por dentro, no olvides darle like y seguir el canal. Se vienen muchas más historias reales que te van a dejar con la boca abierta.